one lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenas, bienvenidos de nuevo, bienvenidos una vez más a Sonidos de Psicología. Y hoy tenemos la suerte de contar con José Antonio Luengo-Latorre, decano de nuestro colegio, del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Y vamos a, estar revisitando algunas cuestiones de las que ya hemos hablado en el podcast, pero sobre todo, poniendo ese punto de qué es lo que puede pasar, cosas que aún no hemos visto, cosas que queremos preguntar, incógnitas que hemos tenido cuando hemos visitado ciertas intervenciones que hemos traído del podcast, ciertas intervenciones no solo de salud mental, sino también en psicología educativa, y vamos a abordarlas en este programa. Muchas gracias por venir, José Antonio. Pues nada, encantado de estar con vosotros. Bueno, pues vamos a meternos ya en faena, si te parece bien. Una cosa que nos sorprendió cuando estábamos preparando este episodio es que por cierto utilizamos esa entrada de a fondo, que es tuya, que pondremos también a disposición la descripción del episodio. Es que nos encontrábamos con que había algunas intervenciones de salud mental que podrían tener ciertos riesgos, ¿no? Como cualquier intervención, ¿no? Pero al ser una intervención como quizá más grande, ¿no? A una escala más grande, quizá a lo mejor no conocemos tanto, ¿no? O las personas no conocen tanto de esos riesgos. Mencionas en el artículo una cita sobre los riesgos iatrogénicos de las intervenciones de salud mental en las escuelas. ¿Es cierto, según tu punto de vista, o qué opinas de esas intervenciones que podrían generar quizá angustia o podrían exacerbar esa angustia, en los jóvenes? ¿Este fenómeno se puede dar en las escuelas educativas? Sí, sin duda se puede dar y se da. Y yo he tenido la experiencia como profesional que trabaja en este ámbito de cómo se concretan estos desequilibrios, estos desajustes como consecuencia de intervenciones que probablemente no se ajusten a los parámetros, a los estándares de calidad que son precisos. Pero voy a poner un ejemplo. Con la prevención del suicidio han surgido, han aflorado numerosas ideas en relación a cómo tenemos que visibilizar este fenómeno, hacerlo presente, ponerlo en las agendas sociales, en la agenda pública y de alguna manera sensibilizar. Nada que reprochar a esa visión, es indudable, es una visión que nos traslada a la Organización Mundial de la Salud, nada sospechosa de hacer o decir cosas inadecuadas en este y en otros contextos, y eso está muy bien, pero hablar sobre el suicidio no significa explícita, literalmente, hablar sobre el suicidio, sino y sobre todo en determinados contextos, sino más bien habría que utilizar otros términos pues que tienen que ver con cómo formamos otras derivadas, cómo formamos a los profesionales que están en contacto con poblaciones vulnerables, por ejemplo, ¿no? Y aquí tenemos la formación del profesorado como un elemento sustancial, o los médicos especialistas en atención primaria, o cómo trabajamos con los trabajadores, con los profesionales que trabajan en el ámbito de la intervención social con poblaciones muy desfavorecidas desde muchos puntos de vista. Eso es hablar del suicidio, eso es prevenir el suicidio, trabajar de una manera, yo diría, inteligente con la sensibilización a la ciudadanía, pero no tanto para inocular los aspectos más morbosos de este fenómeno,
sino para hacer ver que es un fenómeno que es prevenible, que los países que han estado desarrollando programas inteligentes y demás, y sobre todo muy bien trabados y tramados, han conseguido reducir las tasas de suicidio. Pero la propia Organización Mundial de la Salud te dice explícitamente, en este a fondo creo que no he ubicado esa cita, pero sí en uno de los de los podcasts, el anterior que hace referencia precisamente a cómo hablar del suicidio, pues viene a decir que prevenir el suicidio no significa hablar del suicidio explícitamente con los chicos y con las chicas, en el capítulo que habla de la atención socioemocional al alumnado, sino trabajar desde la consideración del dolor, de la dificultad, de la adversidad, cómo enfrentarse a ella, cómo luchar contra el estigma, cómo ayudar, cómo ser ayudado, cómo pedir ayuda. Estas son cuestiones además muy interesantes. Entonces, cuando tú te enfrentas a un grupo para hablar de estas consideraciones y demás, o eres alguien que conoce muy bien a este grupo, o corres el riesgo de estar lanzando mensajes, si no son adecuados, que pueden estar agrietando de alguna manera el componente emocional de alguno de los alumnos o alumnas, porque no conoce su estado en ese momento, su estado emocional, en qué medida lo que está surgiendo como comentario, como debate, está entrando de una manera confusa y generando dificultad en su mente, en su corazón. Tenemos la necesidad de hablar, de promover el bienestar psicológico, de prevenir los desajustes y los desórdenes psicológicos en la infancia y la adolescencia, y de saber cómo tratarlos y cómo acompañarlos desde el punto de vista siempre educativo. Pero eso tenemos que hacerlo con gente que esté ahí, que sea del centro educativo, que conozca a sus alumnos y a sus alumnas, el modelo de charla, de que alguien de fuera viene a contar lo que es esto y demás, y da 4 pinceladas de números, y tal. Ese no está funcionando. Y puede generar en un 10, en un 15% de población vulnerable a la que tú no conoces y no controlas, puede estar generando dificultades en ese momento, angustia, ¿no? Quizá efectivamente, sí. Claro, sí, además luego vamos a ver cuáles son los actores, ¿no? que tendrían que intervenir en este tipo de intervenciones. Bueno, aquí ya sabes que nos gustan también los datos, ¿no? También porque son un reflejo, ¿no? de la realidad que vivimos. En este caso, la realidad, tenemos prácticamente, hablando, por ejemplo, de los adolescentes, un acceso prácticamente ilimitado a la información. Ya no hablamos de tipos de información o de la calidad de información, pero acceso ilimitado, fake news, redes sociales, inteligencia artificial. Bueno, revisando un poco y preparando el episodio, veamos algunos datos quizá relativamente preocupantes. Más allá de un tercio de la población presenta algún problema de salud mental, ¿no? Que de eso hemos hablado, ¿no? Pero veíamos que hasta el 37% de los jóvenes había obtenido en algún momento un diagnóstico en línea, y un 29%, un tercio de la población, a través de los jóvenes, quiero decir, a través de amigos o familiares. Una especie de autodiagnóstico, ¿no? No profesional, claro. Claro, ese acceso a la información ahora mismo es inmediato. A raíz de esto surge una pregunta que quizá a veces nos hemos hecho, quizá de manera informal, pero a lo mejor es momento de poner encima de la mesa de una manera más, digamos, más profesional. ¿Cómo podemos diferenciar un desafío emocional cotidiano o un problema de la vida de una persona cotidiano de realmente un trastorno de salud mental? Sobre todo para que esas personas, cuando vayan a por esa información, digamos, sepan, ¿no? de qué se trata, ¿no? Y puedan diferenciar de alguna manera. Sí, efectivamente, una de las cosas de las que hablo en el a fondo es de esta hipótesis de la prevalencia de la inflación, de la prevalencia, ¿no? De cómo inundar las noticias, inundar los escenarios donde se debate sobre lo que es la vida de las personas, cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo nos emocionamos y cómo pensamos,
el inflamar de este constructo de salud mental y demás, las vías de comunicación, pues puede generar que muchas personas que están viviendo situaciones de adversidad cotidianas, pero sienten malestar, y un malestar psicológico que a veces no es pequeño. Es decir, tú eres un chaval de 16 años, estás saliendo con una chica de 15 y la chica te dice, oye, mira que ya no me gustas, y bueno, yo creo que todos hemos vivido situaciones de estas en la adolescencia y demás. Eso te llega al alma y pasas unas noches horrorosas y llegas al instituto al día siguiente y eres en fin, eres la persona menos yo diría, ilusionante, ¿no? Que puede, porque estás triste, porque, bueno, las adversidades hay muchas en la vida cotidiana, problemas con amigos, problemas en el rendimiento académico, con profesores, con los padres y demás, ¿no? Problemas sentimentales en estas edades no son pequeños, o los problemas relacionados con la imagen que uno tiene, la imagen corporal, el cómo se ve, el autoconcepto, del que se deriva la autoestima y demás. Es decir, hay situaciones que son normativas, que van a aparecer en la vida cotidiana y que tienen que ver con hitos que nos van a desagradar y que nos van a hacer caer, y a veces con alguna herida que lógicamente deben ser considerados problemas de la vida cotidiana que con dolor, cuando se superan, te permiten crecer. Y en ese contexto, los que estamos alrededor, seamos progenitores, seamos profesorado, amigos y demás, pues en fin, somos un círculo de confianza y sobre todo de apoyo y de acompañamiento. Todos hemos vivido situaciones muy desagradables que parecía que nunca se iban a solventar, y que cuando se solventan las miras hacia atrás y dices, joder, pues estoy bien, estoy tranquilo, esto me ha ayudado a madurar y demás. Lógicamente, lo que hemos visto con estos datos que tú has dado, y que emanan de lo que dicen los propios adolescentes y jóvenes, es que hay más de un 60% de chicos y de chicas que se autodiagnostican con un trastorno, simplemente no solo por la sintomatología que pueden tener y demás, ¿no?, sino porque han consultado en espacios que no son profesionales y que te dan una frívola mirada, una frívola fotografía y etiqueta. El trastorno está muy tasado, la enfermedad está muy tasada, no solo hay sintomatología, claro que se ha incrementado la sintomatología ansiosa y la depresiva, pero eso no significa que se hayan incrementado los trastornos de ansiedad y las depresiones mayores. Eso está todavía por ver. La sintomatología no per se no significa que estés viviendo la incorporación, ¿no?, a un corpus que normalmente identificamos como síndrome, ¿no? Pero lo que es cierto es que dependiendo de cuánto colapsa tu vida, el grado en que dejas de desarrollar acciones que antes estabas desarrollando, el momento en que aparecen no solo situaciones ligadas al dolor, sino también a la desesperanza, la pérdida de identidad, el tiempo que pasas en este contexto, los escasos apoyos, pues efectivamente pueden ser pistas que te dirijan hacia que, bueno, puedas estar gestando, ¿no?, una situación que pueda ser considerada como un trastorno, y por lo tanto tener que operativizarse desde el punto de vista de la intervención profesional. Pero simplemente lo que queremos decir es que en estos 4 años, ya va para 5, ¿no?, que hemos vivido desde el confinamiento y de la pandemia, hemos encontrado efectivamente un incremento de prevalencia en determinados trastornos, como por ejemplo los trastornos de la conducta alimentaria, muy claros, muy evidentes. Hay parámetros o indicadores que hacen referencia, por ejemplo, a cómo se han incrementado en los años 21-22 hasta el 100% las urgencias en los servicios de psiquiatría y psicología clínica infanto-juvenil, y cómo se han incrementado pues hasta un 30% las hospitalizaciones como consecuencia de esta solicitud de ayuda en unas urgencias. Se dice, y es verdad, que los intentos de autolíticos han incrementado la incidencia. Es una realidad, lo estamos viendo, como pasa con las autolesiones en
y la adolescencia. Es decir, que hay indicadores que nos dicen, esto no está bien, no está bien y hay algo que vamos a tener que empezar a hacer, algo que ya se venía documentando desde hace más de 10 años por todos los grupos de investigación, por toda la investigación y estudios en relación con la salud mental de infancia y adolescencia. Pero bien es verdad que hay muchos chicos y chicas que hoy en día pueden tener la sensación de que a mí me pasa algo, estoy de lo mío, estoy muy mal, y que estén psicopatologizando una adversidad o las emociones propias de una adversidad, porque estamos muy sumergidos en una suerte de toxificación de estas cuestiones, de estos conceptos. Claro, porque a raíz de eso, no sé si estarás de acuerdo, pero parece que hemos vivido una especie de ola de concienciación en cuanto a la salud mental, a lo mejor desde la pandemia, a lo mejor un poco antes o un poco después. ¿Crees que eso ha podido generar esta preocupación excesiva a veces, o que a algunas personas efectivamente les genere esa ansiedad, ¿no? de tener que buscar, de tener que sacar respuestas, ¿no? Porque parece que todo el mundo está mirando ahí? Sí, yo creo que sí. Lo que hemos vivido durante estos años post confinamiento de pandemia es un agrandamiento de la franja poblacional vulnerable psicológicamente y probablemente un incremento de la incidencia de determinado tipo de patologías, de desórdenes y demás, ¿no? Esto es cierto, pero en esta primera parte que señalaba, el incremento de la población vulnerable desde el punto de vista psicológico, pues pensamos que hay una influencia muy significativa de este miedo a enfermar. Cuando la enfermedad, cuando los trastornos psicológicos, cuando la enfermedad mental aparece casi permanentemente, ¿no? en los argumentarios, en los debates y demás, pues gente que empieza a tener síntomas, oye, hoy me encuentro mal, esto, pues es muy lógico que entre en una deriva y consulte. ¿Y dónde consulta? Pues en redes sociales. Sí, en las redes sociales, por ejemplo. Sí, o consulta con amigos, y pues a mí me pasaba esto. Esto forma parte, ¿no? de lo que es el desarrollo de cómo nos movemos los seres humanos, los colectivos. Pero hay una realidad, y es, como pasa con los fenómenos sociales, ¿no? Tenemos que intentar afrontar estos fenómenos en la justa medida. Claro, esto es muy difícil, esto es muy fácil decir. La justa medida, desde luego, está alejada de no hacer nada, pero también está alejada de lo que podemos considerar ruido, que es... demasiado, sí. Efectivamente, estamos inflamando esta circunstancia de tal manera que la gente queda un poco colapsada, diciendo, ostras, estos síntomas que yo tengo, yo no sé, a ver si verdaderamente voy a tener una enfermedad, ¿no? Esto te lo cuentan los chicos, cuando hablas con ellos, en los talleres que deben ser talleres muy, muy participativos, muy dialogados, donde sean ellos los que lleven la voz cantante, donde los adultos no trabajemos desde la charla, desde la exposición del deber ser, del deber hacer, sino fomentemos la dinámica. Ellos son los que te hablan de sus síntomas, y cuando son capaces de hablar entre ellos de esto, son capaces de sonreír y de decir, bueno, pues contra esto tengo que pelear, pero ya me tengo más claro que yo no soy ningún enfermo, me decía el otro día un chico, ¿no? Claro. Bueno, no son procesos binarios, no es ni blanco ni negro, vivimos en una situación compleja, sin lugar a dudas, pero lo que hagamos en las escuelas tenemos que hacerlo con criterio y no en modo paracaidista. Que lleguemos personas que teóricamente sabemos mucho a decirles a los chicos lo que tienen que hacer o cómo tienen que interpretar la vida. Claro. Esto se desarrolla en contextos donde se diseñan programas preventivos de promoción del bienestar en la propia comunidad. Claro, porque sí, efectivamente hablabas de además ese problema, ¿no?, que hay siempre con las intervenciones de no intentar, digamos... o tratar de evitar más bien que el profesional juegue al ajedrez, ¿no?, un poco, sino que, digamos, esté inmerso, ¿no?, en eso, y esa población, que es objetivo de ese programa, sea participante de ese proceso, claro. De hecho,
traías una cita de Portalatín, muy reciente, que nos ha gustado, que decía traer las emociones al aula o cómo enseñar a los niños. Educación emocional no es una moda, es una necesidad. Claro, hablabas de esas intervenciones ya en centros educativos. ¿Cómo podemos integrar la educación emocional en el currículum escolar? ¿Dónde se integra? Y más bien, ¿cómo también? ¿Cómo la operativizamos, ¿no? Y luego, ¿a qué actores tenemos que implicar específicamente en estos? ¿Quiénes tienen que ser, en ese sentido, los responsables? Sí. Los programas que están funcionando en esta materia tienen unos parámetros que están muy bien definidos. En primer lugar, tienen que ser comunitarios y muy contextuales. Con lo cual, los recursos, cuanto más internos sean, mejor. Deben basarse fundamentalmente en la formación de las personas que forman el núcleo de esas comunidades educativas. Estamos hablando del profesorado, de los padres y también por supuesto, del alumnado. Tienen que estar muy cercanos al contexto en el que se desenvuelve esa comunidad educativa. Deben manejar propuestas siempre con actividades para el alumnado, pero también para las familias, para el profesorado, y preferentemente que sean lo más maridadas posibles. Es decir, que contextos en los que alumnado, profesores, familias hablan sobre determinados temas que previamente se han planificado, se les ha dado un material para poder leer y luego discutir y demás, generan un entorno muy saludable porque contribuimos a la interpretación compartida y combinada de las necesidades que tenemos. Son programas en los que la psicología educativa tiene un papel, puede tener un papel o debe tener un papel determinante, entendiéndola fundamentalmente como un marco de desarrollo profesional que trabaja codo con codo con otros profesionales en el marco de la orientación, como puedan ser los pedagogos, que tienen una entrada, lógicamente, en las necesidades que tienen los centros fantástica, pero con ámbitos de desarrollo diferencial, porque hay formación de base que es diferente. Son programas que se asientan en la idea de las comunidades dialógicas que se basan fundamentalmente en el diálogo entre los actores, que son estos tres que he comentado: alumnado, profesorado y familias, con vocación fundamentalmente de proyectarse en consenso y proyectarse hacia el futuro, pensando que el bienestar psicológico, la sensación de seguridad emocional, el sentirte perteneciente a grupos, el manejar la convivencia pacífica y democrática como el corazón de los proyectos, es hoy en día, en el siglo XXI, probablemente la llave que nos lleve hacia el éxito. Esto no significa desatender ni mucho menos otros objetivos que tiene fundamentales la educación, como es el aprendizaje de disciplinas y demás, ¿no? Y para ello el sistema tiene que modificarse un poco, tiene que cambiar. Para que entren cosas tienen que salir. Esto es indudable. El marco de acción tutorial es un marco privilegiado para desarrollar estas acciones, pero no solo. Aquellas comunidades educativas que han sabido sensibilizarse y que han sabido crear contextos en los que el profesorado, independientemente de la disciplina que puedan impartir, se considera implicado, involucrado y vinculado a estos procesos, generan marcos de desarrollo personal y de convivencia muy exitosos, ¿no? Hay que hablar del bienestar psicológico, pero sobre todo hay que practicar una política de comprensión de lo que significa la pedagogía del cuidado. Hoy en día, en nuestro país, en el escenario geopolítico en el que nos desenvolvemos,
geográfico, la pedagogía del cuidado, el cuidar a las personas, el cuidar de los aspectos que tienen que ver con el clima y con la ecología, el cuidar de nosotros mismos, son elementos absolutamente fundamentales para conseguir escuelas de éxito. Y en ese contexto, pues la psicología educativa, humildemente, pero con un marco científico de sustrato en sus acciones, pues es evidente que es imprescindible. Y ahí tenemos todavía un reto que no ha sido suficientemente bien considerado por las administraciones. Claro, siempre además, tú sueles hablar de esa importancia que tiene basar las intervenciones en la evidencia. Por ejemplo, en el caso del proyecto SICE, ¿no? Y ahí queríamos preguntarte, lo conocemos, pero sí que nos dieras una pincelada del proyecto y una pequeña explicación y cómo, cómo combina esas diferentes perspectivas, ¿no? Cómo hace el recorrido, ¿no? Por todo lo que estás contando. Muy bien, el proyecto SICE nace con una vocación de investigación, acción, que tiene una primera fase de cribado para detectar el colectivo con el que vas a intervenir, y estamos hablando de seleccionar aquel alumnado que consideramos en el marco de los que pueden incorporarse a esto que llamamos población con sintomatología subclínica. Es decir, en ese cribado hemos encontrado que la mayor parte de los chicos y las chicas están bien, con un buen estado de salud mental. Encontramos también un porcentaje pequeño, pero en fin, no poco importante, de chicos afectados por un trastorno, por una enfermedad y psicológica o mental, que están siendo atendidos en los dispositivos y demás. Y luego hay una franja de población que estimamos entre un 10 y un 20%, que son chicos y chicas de los que antes señalaba que cuentan con una vulnerabilidad psicológica notable. Entonces, el secreto, el reto del proyecto SICE es intervenir fundamentalmente para trabajar y sacar buenas conclusiones con estos alumnos y alumnas, no tanto con los que están bien ni con los que están muy afectados, que tienen sus propios parámetros y derivadas de intervención, sino con esta población. A partir de ahí, de este grupo de chicos y de chicas que ha sido seleccionado en esta categoría, pues se establecen en cada centro educativo, estamos trabajando en 12, dos grupos, uno de control y otro experimental, que reciben un tipo de dos grupos de 10, 12 alumnos cada uno, que reciben un tipo de intervención para promover el bienestar psicológico y prevenir el desajuste. En un caso, en el grupo control, es un programa basado fundamentalmente en mindfulness, relajación y demás, que por otro lado, es una manera de hacer, ¿no? Y con el grupo experimental se trabaja con unos materiales específicos que, estando diseñados para la práctica terapéutica individual, sin embargo, se adaptan a una práctica en un colectivo de alumnos. ¿Con qué idea? Pues lógicamente esto lo aplican psicólogos con la idea luego, las evaluaciones que se desarrollan subsiguientemente, de ver cuáles son los resultados. Con qué metodología, con qué procedimiento tenemos mejores éxitos, ¿no? O tenemos mejores resultados, y por lo tanto podemos dar como válida, o podríamos dar como válida, la hipótesis de que trabajando con una metodología pensada desde la evidencia científica y testada en el abordaje individual, adaptada al abordaje ya en pequeño grupo, pues efectivamente obtenemos mejores resultados en lo que es la consideración del bienestar psicológico de los chicos y de las chicas, y de la prevención de los desajustes. Esto se está haciendo en varias comunidades autónomas. El N con el que vamos a trabajar es muy amplio, y lógicamente los resultados de esa evaluación, que no se hace solo al terminar
el proceso, sino que luego cuenta con otras 3 evaluaciones más en los años subsiguientes, pues evidentemente eso te permitirá no solo ver los resultados, sino también la estabilidad de los mismos. A partir de ahí, si efectivamente los resultados confirman la hipótesis, pues tendremos evidencia científica que trabajando con una metodología específica, con unos procedimientos, con unos materiales, vamos a sacar mejores resultados que con otra metodología. Y a partir de ahí me imagino que ya se podrá extender más, ¿no? Esa intervención, etcétera. Pues muy interesante, José Antonio. Te agradecemos mucho todo lo que nos has contado acerca de estos diferentes temas. Yo creo que nos hemos metido en profundidad en temas que son complejos y además son preocupantes. Cada vez que traemos invitados nos gusta al final que dejen un pequeño mensaje de lo que quieran, así un mensaje cortito que ellos crean que puede ser útil a la audiencia, psicólogos y no psicólogos, ¿no? A ti te lo vamos a poner un poco más difícil porque queremos que dejes un mensaje, pero sobre una cosa en particular. Es un poco complicado, pero siempre muchas veces nos planteamos precisamente hablábamos de la información y de la desinformación. ¿Cómo podemos construir una narrativa sobre la salud mental que no caiga ni en la trivialización ni en la estigmatización? ¿Es posible? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que es posible y sin duda es un auténtico reto. Y esto pasa porque tengamos datos sobre en qué situación nos encontramos ahora, pero que estén basados en evidencia y en investigación. Contamos con muchos datos basados en encuestas de autopercepción, que nos dan una fotografía fija de cómo se sienten las personas y demás, pero no son la clave de bóveda de todos estos procesos. Es necesario valorar el impacto que hemos tenido con referencias que nos permitan decir en qué medida las enfermedades mentales, los trastornos psicológicos se han incrementado, se han mantenido, en qué situación nos encontramos. En primer lugar, aunque ya tenemos datos, pero dejar pasar un poco de tiempo hasta que tengamos mucha más evidencia en este sentido. Creo que es muy importante, segundo punto, invertir en el trabajo que hagamos con los chicos y con las chicas. Esto lo he comentado en muchas ocasiones. Chicos y chicas desde bien chiquititos están obligatoriamente en nuestros centros 175 días al año, 6 o 7 horas al día. Sí. Eso, teniendo en cuenta que la investigación, lo que nos viene diciendo, investigación muy reciente, y es que el 50% de los trastornos psicológicos que tenemos cuando somos adultos han aflorado antes de los 15 años, esto nos viene a decir de la costo-eficiencia que tiene el intervenir en estas edades. ¿Cómo? Antes hablaba, el sistema educativo tiene que reestructurarse un poco, tiene que dar más cabida al trabajo en generar estos debates sobre lo que es la vida y demás entre los distintos agentes de las comunidades educativas. Incrementar probablemente el tiempo en la acción tutorial y generar recursos de apoyo, como los hemos comentado. Me parece especialmente importante también que la psicología pueda consolidarse con estructura y funcionalmente en los dispositivos de atención primaria en el Sistema Nacional de Salud. ¿Por qué? Pues porque ahí vamos a poder trabajar en la desmedicalización, vamos a poder trabajar codo con codo con los médicos de familia, que ellos mismos indican hasta qué punto efectivamente a veces se está medicando con psicofármacos demasiado a personas que tienen un malestar psicológico, vital, e invertir de una manera muy significativa en los servicios sociales para la atención a una franja de población que no es pequeña. Si miramos la prevalencia que tenemos en pobreza, ¿no? En infancia es muy preocupante. Todo lo que es trabajar por la eliminación de los determinantes negativos de la salud y de la salud mental es trabajar por una sociedad mejor. Y luego los mensajes públicos,
es indudable, ¿no? La prensa, tenemos que hablar de cosas, tenemos que contarlas, tenemos que sensibilizar, pero tenemos que lanzar rápidamente nexos con buenos modelos, con buenas prácticas, con ejemplos que permitan a la gente ver con optimismo que caminamos hacia un mundo que se toma en serio esto. Claro, tener recursos. Vale, pues muchas gracias, José Antonio. La verdad que ha sido un placer tenerte aquí de nuevo en el podcast. Te esperamos para cuando quieras y continuamos con lo nuestro. La marcha. Muy bien. Pues muchas gracias. Un placer, como siempre. Muchas gracias a todos por escucharnos y volvemos pronto con más Sonidos de Psicología. Un saludo. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología. Every lottery ticket purchase keeps education in our state moving forward. In fact, the lottery has raised more than $200 million for state school buses to get our students to school safely every day. Then, the lottery helps those students go even further in their education by funding the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. So remember, when you play the lottery, you're keeping South Carolina students on the road to success. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.